Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa Sin Ruido. Cada jueves mostramos muchas historias de inspiración que nos ayudan a ser mejores personas. En esta noche no será la excepción. Tenemos invitado a una gran persona que se llama Jorge Carrillo Alvarado. Actualmente es ingeniero naval, inspector tasador de naves, ingeniero de proyectos astilleros de Troy S.A. Jorge nació en 1980 en Puerto Aysén. En 1989 su familia se trasladó a Villa Mañiguales. En 1992 regresaron a Puerto Aysén. Y en 1994, Jorge aceptó a Cristo en su vida en una campaña evangelística. En 1999 ingresó a la Universidad Austral de Chile en Valdivia, donde estudió ingeniero naval, recibiendo su título en el año 2005. En el año 2009 al 2010, sospecha de un diagnóstico de síndrome de Asperger y en el 2017 recibe la confirmación de este diagnóstico. Desde el 2010 hasta la fecha está casado con Mayra Márquez y tienen 2 hijos, Fernando y Florencia, y viven en Puerto Montt. El síndrome de Asperger en Chile, aunque los síntomas se presentan a una edad temprana, el síndrome de Asperger se suele diagnosticar cuando el niño está en la edad escolar. En Chile se diagnostican entre los 6 y los 10 años promedio. Tanto el autismo como el Asperger forman parte de la condición del espectro autista, también llamados trastorno del espectro autista o TEA. Y la diferencia entre ellos es encontrarse a ambos extremos del espectro. La persona con autismo tiene menos flexibilidad mental, más problemas de comunicación y en muchos casos ausencia del lenguaje. Por otro lado, la persona con síndrome de Asperger tiene dificultades en la comunicación social y en la flexibilidad de pensamiento y comportamiento. Sin embargo, tiene un lenguaje fluido y una capacidad intelectual media e incluso superior a la media de la población. La cifra mundial es de 1 en 100 personas. Y son los hombres en quienes más se presenta este trastorno, y en una proporción del 1:4 en comparación con las mujeres aquí en Chile. Ahora conoceremos la historia de Jorge. Bienvenido a nuestro programa, querido Jorge. Es un placer para mí poder compartir contigo estos momentos. Me gustaría mucho que nos hablaras de tu historia, comenzando en primer lugar, que nos digas cómo fue tu niñez y tu juventud. Exactamente cómo fue. Hola Marisol, bueno, estoy muy agradecido por la invitación y realmente me llena de emoción recordar aquellas cosas que yo he vivido y que actualmente ya tengo asumidas. En realidad, eh, bueno, todas las personas son distintas, pero hay cosas que son más marcadas en unas personas que en otras. Yo siempre me vi como diferente. Miraba a mi alrededor a mis compañeros de primero básico y yo veía que yo no era igual a ellos, no me interesaban las mismas cosas, no jugaba de la misma manera, pero más allá solamente del juego era a la hora de compartir. Eh, si bien es cierto, me gusta estar con las personas,
amo mucho más estar en mi soledad. Buscaba mis espacios y siempre veía, por ejemplo, la condición de otros pequeños que estaban siendo tratados por los docentes de una manera distinta, diferenciada. Entonces yo decía, yo tengo que camuflarme porque yo no quiero que me lleven a trabajar con aquellos niños que se ven con una situación precaria en su lenguaje, su comportamiento. Entonces yo aprendí a camuflarme con mis compañeros. Pero mis profesores sabían exactamente quién era yo. Y lo único que le decían a mi mamá es que por favor me cuidara mucho porque yo era muy delicado, que era muy especial. Eh, no era igual. Entonces ellos veían algo extraño porque estamos hablando de hace unos 35, 40 años atrás. Yo nací en 1980 y para ese entonces no existía ningún tipo de información respecto al síndrome de Asperger. De hecho, según estuve revisando los apuntes o los escritos de Hans Asperger en 1944, estuvieron más o menos 40 años en silencio hasta que una doctora los tomó y acuñó el nombre síndrome de Asperger para las personas que ella estaba tratando en su momento, en el año 1981. Por lo tanto, mis profesores sabían que yo tenía algo extraño, pero no sabían qué era. Bueno, eh, se vive mucha indiferencia, mucha incomprensión. Eh, Permanentemente era víctima de abusos por parte de mis compañeros, burlas. ¿Por qué? Porque, bueno, con el tiempo fui entendiendo de que muchas de las cosas que para mí eran normal no lo son para el resto. Y que lo que yo pensaba que los demás eran lo que estaban equivocados, resultó que me terminé de dar cuenta que era yo el que tenía una manera distinta de ver la vida, una manera distinta de pensar, una manera distinta de comunicarme. Y no entendía cuando yo la embarraba. Por ejemplo, una conversación que pudiese estar muy ad hoc a un tema específico, yo la estropeaba con mis intereses personales, siempre. Y eso obviamente hacía que no tuviera los amigos que me gustaría haber tenido desde la infancia. Pero en fin, es duro, pero para todas las personas es distinta. Yo aprendí a vivir la vida de una manera, pero hay personas que tienen este síndrome mucho más marcado y que tienen muchas más dificultades para poder desarrollarse. Conozco personalmente algunos casos aquí en Puerto Montt de jóvenes de 14, 15 años que realmente están muy retrasados en su educación porque el síndrome ha sido un poco más severo en ellos, pero no es lo normal. Normalmente las personas con síndrome de Asperger pasamos desapercibidos hasta que llega el momento, sobre todo en interacciones sociales, cuando eh, se deja ver eh, el comportamiento, la forma de hablar, la forma de pensar, el evitar las miradas, el no saber reconocer la expresión facial de la otra persona, no entender que a lo mejor lo que te están diciendo no es literal. Entonces, sí, hay cosas que son difíciles de poder entender, comprender, tratar, pero no es imposible salir adelante. Eso sí, mientras antes uno lo pesquise, mucho mejor es el pronóstico de desarrollo de la persona. Por eso, hace 40 años atrás no había profesionales que estuviesen capacitados, porque no existía el término. Hoy en día, es más, mira Marisol, yo me tomé mucho tiempo buscando profesionales que yo considerara que estaban adecuadamente calificados para que yo pudiese conversar lo que me pasaba. Es más, hice un catastro de los psicólogos que tenían la especialización de autismo o de síndrome de Asperger o comportamiento.
y la mayoría eran jóvenes. Entonces yo decía, ¿qué seguridad me da conversar con una persona que se acaba de especializar en algo que no conoce, que está conociendo recién, a una persona que ha vivido esto por años? Es importante que la persona que diagnostica tenga la expertise y el conocimiento adecuado. Pero, bueno, lo logré. Encontré a una persona, me la recomendaron, fui, estuve con ella, y bueno, esas personas con las que finalmente logré eh, la confirmación de mis sospechas, eran personas que habían vivido en sí mismas la condición de síndrome de Asperger, ya sea por un hijo o un familiar, y que obviamente trabajan en asociaciones con personas con síndrome de Asperger. ¿Mm? Muy bien. Creo que es excelente lo que estás diciendo y contándonos de este síndrome, puesto que es tan poco entendido por la población en general. Dime una cosa, cuando tienes esta característica de Asperger, eh, se supone que son poco sociables. Por lo tanto, cuando el niño, en general, los niños son muy sociables, hablan con todos los niñitos y todo, y tú siempre buscabas la soledad. Uh -huh. Pero tú tienes hermanos en tu familia, eres hijo único o tienes hermanos. Nosotros, bueno, éramos seis hermanos, entre los cuales yo soy el número 4, pero no era fácil la interacción con ellos. Eh, Vivíamos mucha violencia entre nosotros mismos, peleábamos mucho, ya sea porque mi forma de comprender los juegos no era la adecuada y terminábamos peleando, o yo no entendía las reglas de los juegos, o simplemente las diferencias de edades hacían que no tuviésemos el mismo sentido de juego, mientras ellos eran mayores y querían desarrollar otras instancias de la vida. Yo lo único que quería era estar con ellos. A ningún hermano mayor le gusta estar todo el tiempo con su hermano menor, pero la interacción social no tan solamente se puede ver en casa, que muchas veces pasa desapercibido porque como hermanos, como papás, como mamás, como familiares, uno termina aceptando eh, a la persona sin darse cuenta que tiene el síndrome de Asperger. Pero sí se notaba mucho en el colegio. A mí siempre me llamó la atención conversar más, tratar más con personas adultas. Estoy hablando de personas como mis papás, como mis abuelos, como mis tíos. No tan solamente niños de un par de años mayor que yo o de jóvenes, sino personas adultas, porque yo le encontraba mucho más sentido a lo que ellos decían. Me gustaba mucho más su sentido de conversación. Para mí era mucho más nutritivo eh, ver, observar cómo los adultos se desarrollaban, que ver cómo un niño de mi misma edad jugaba. Tenía mis intereses bien marcados. Me gustaban ciertas cosas y no me gustaba que me sacaran y hasta los días de hoy, no me gusta que me saquen de mi zona de confort, de la cosa, de lo que para mí es conocido. Así es que en cuanto a lo que era la soledad en sí, era porque yo muchas veces buscaba estar solo en mi pieza o en algún pasillo del colegio. ¿Por qué? Porque yo me sentía bien. Era mi zona, y es mi zona de confort hasta los días de hoy. Me gusta estar en paz, en tranquilidad. Eso me ayuda a no generar ansiedad. Así es. Muy interesante esa parte de decir de que genera ansiedad. O sea, por lo tanto, busca la soledad para no generar más ansiedad en tratar de relacionarte con las otras personas, ¿cierto? Muy interesante. Dime una cosa, cuéntanos cómo fue tu diagnóstico, porque lo que he visto tu historia, tienes un diagnóstico tardío. Cuéntame esta parte. ¿Por qué tan tarde?
Bueno, Marisol, mira, les había comentado anteriormente de que hace 40 años atrás no existía información alguna sobre el síndrome de Asperger. Sin embargo, con el paso de los años, las personas fueron poniendo mucha más atención, las personas de corte clínico, eh, y empezaron a, no es que no existieran antes, simplemente empezaron a ser pesquisados. Y así comenzaron a conocer a personas que antes parecían desapercibidas, pero que ahora se les estaba encasillando como, no como autistas, porque hace años atrás se les decía tontos, retardados, retrasados. Eh, entonces, si bien es cierto, eh, no eran las palabras adecuadas y por eso han ido modificándose el lenguaje en cuanto a este tipo de discapacidades. En realidad lo que nosotros buscábamos era poder entender qué es lo que me pasa a mí. Yo personalmente quería saber dónde encajaba en la sociedad, por qué siempre sentía que me estaban haciendo bullying, qué pasa con mis emociones, qué pasa con lo que yo pienso, por qué siento como que no encajo en ninguna parte. Y más de alguna vez le pregunté a alguna amiga, a algún amigo, oye, ¿para qué soy bueno? Así fue como llegó el momento que yo tuve una licencia larga por un estrés laboral y estando en Coyhaique, eh, en el momento cuando yo fui a pasar esa licencia, comencé a compartir con la que actualmente es mi esposa. Ahí como tú ves en la línea de tiempo que te envié, la niña que yo conocí a los 8 años, con ella me casé. Pero en ese momento, cuando estábamos en Coyhaique, ella me comentó de que un sobrino de ella eh, había recibido el diagnóstico de síndrome de Asperger. Y yo quise buscar qué es lo que era. Quería saber para poder ver cómo yo podía ayudarlo cuando yo estuviera en contacto con los familiares de mi esposa. Y lo único que encontré eran información desde España. Ya allá existían muchas asociaciones en distintos lugares de España que estaban relacionadas con el autismo y con el síndrome de Asperger. Y yo comencé a ver sus tablas de diagnóstico y comencé a ver reflejado en mí cada uno de los aspectos, cada uno, yo lo iba viviendo y estallé en llanto. No pude aguantar más. Eh, Después de tantos años, empecé a comprender exactamente en qué parte de la sociedad yo estaba encajando. Ahora, ¿lloré mucho? Sí, pero también fue muy bueno haber encontrado ese tipo de información porque me causó cierto alivio. El otro trabajo era poder determinar si tenía o no tenía ese mismo diagnóstico. Por lo tanto, estuve muchos años, más o menos 6 años, eh, reservándome mis sospechas para mí por no querer eh, ser ofensivo o causar molestia en las personas que tenían el diagnóstico. Pero así fue como en el momento que se dio la oportunidad de concertar las primeras sesiones con las personas que confirmaron el diagnóstico, es que se me generó una ansiedad enorme. Estuve con medicamentos también para tratar esa ansiedad durante algunos meses y finalmente así fue como llegué al ministerio semejante, porque se dio la oportunidad que aquí en Puerto Montt se diera un curso de Más allá del sufrimiento y yo fui, pensé que era una de estas charlas de iglesia solamente y fui porque yo quería saber de qué se trataba. Y por otro lado, yo ya tenía conocimiento de que la organización o ministerio en ese momento semejante trataba con personas en situación de discapacidad. Entonces yo quise ir para saber cómo Dios me veía a mí
reflejado a través de textos bíblicos, la palabra, los estudios, cómo me amaba y qué quiere de mí. Y finalmente terminé el curso y comencé a trabajar en forma permanente con el ministerio semejante. Ese año fue de mucha ansiedad y estrés, pero después me produjo una paz enorme, porque logré entender que no importa la discapacidad que tenga, Dios me ama y Jesús murió también por mí. Por lo tanto, Él me aceptaba tal cual como soy. Y trabajando en este ministerio, he podido también ayudar a muchas otras personas que también han tenido el síndrome de Asperger como diagnóstico. Por eso me encanta. No es solamente porque me gusta hablar de mí, me encanta porque siento que podemos ayudar a otras personas que están en las mismas o peores situaciones en las que yo me encontraba hace años atrás. Ahora, Jorge, gracias por habernos contado tantos detalles para ir conociendo a las personas que tienen Asperger. También nos hablaste de la esposa, de tu esposa, de tus hijos, y antes de que podamos conocer más detalles de eso, quiero que todos podamos conocer tu vida en fotos. Así que en este momento vamos a conocerte. Aquí, ¿qué te parece, Jorge? Mostrando toda tu vida en fotos. Y hay una foto muy especial donde tú sales eh, con un micrófono hablando. Me gustaría que me contaras, me comentaras de esta foto. Bueno, Marisol, en esa fotografía específicamente yo estaba dando a conocer en la iglesia a la que asisto, en Puerto Montt, que, qué fue lo que pasó conmigo durante todos estos años. Entonces, un trabajo que me dio la psicóloga con la que estuve conversando es que escribiera lo que me pasaba. Y en ese momento comencé a escribir todo lo que se me venía en la mente y sabes que una vez que empezaba no terminaba. Y obviamente no tan solamente escribía, sino también lloraba mucho. ¿Por qué? Porque era revivir todo de nuevo. Pero llegó el momento en que en la iglesia se dio la oportunidad a ministerios semejantes de poder compartir en el mismo día de internacional de la discapacidad eh, mi historia. Y en ese momento estaba dando a conocer mi historia, que yo la titulé Un pensar diferente, eh, y le estaba exponiendo a la congregación eh, todo lo que yo había vivido, cómo fue el proceso de niñez, el diagnóstico y obviamente el por qué también yo soy así. Y para muchos eh, me decían después, más que una gran historia, era como, ahora entiendo. ¿Sabe lo que pasa? Que normalmente nosotros juzgamos, pero no conocemos a las personas. Nos dejamos llevar por lo que podemos apreciar de ellas sin conocer el trasfondo que tienen. Por eso era tan importante para mí dar a conocer mi propia vida de una manera resumida y desde un punto de vista básicamente para que las personas con las que yo compartía normalmente también supieran un poco más de mí y también entendieran de que no tan solamente soy yo, sino que son muchísimas otras personas las que también las estamos juzgando y que podrían o no tener una condición muy similar a la mía o una distinta, porque la discapacidad no viene, eh, viene en cajas de regalo, viene en bolsitas de regalo, puede venir en un diario, puede venir en cualquier momento, de cualquier color, en cualquier día. Puede ser el día más feliz de tu vida y la discapacidad puede venir. Puedes estar con el deseo en tu corazón de querer un hijo
y darte cuenta de que viene, por ejemplo, con trisomía 21. Ahora que la trisomía 21, bueno, el síndrome de Down. Entonces, tenemos que aprender a vivir, eh, apreciando más a las personas por lo que son y conociendo un poco mejor. Y no tan solamente juzgándolos por las apariencias o porque de repente, en mi caso personal, soy mal educado o puedo pasar por mal educado. Entonces, esa fotografía revela muchísimo de una postura clásica y de una mirada clásica de una persona con Asperger. Al ver la fotografía, si tú ves la mirada, es una mirada un tanto perdida, que es algo recurrente en las personas con síndrome de Asperger. El evitar la mirada cuando conversas con ella, el darte cuenta de que puede conversar contigo, pero no necesariamente estarte mirando. Y me hace ruido lo que he escuchado muchas veces, el tema de la escucha activa. Escuchar y conversar mirando a los ojos y sabiendo eh, una señal de respeto o como lo quieras ver, que estás conversando con esa persona. Pero en mi caso y en el caso de la persona con Asperger, es altamente probable que cuando converses con ella no te van a mirar a los ojos, o si bien te van a estar mirando de frente, pero van a evitar el contacto visual. Es muy verdad eso. Evitan el contacto visual. Muy bien. Y sabe lo que me llama la atención también, lo que tú has dicho, es de que otras personas que no tienen conocimiento de las discapacidades diferentes ni de los síndromes, a veces juzgan. No a veces, la mayoría de las veces juzgan a las personas, como en tu caso te ha juzgado de maleducado, de prepotente o quizás de creído porque hablas más de ti, Ujú. ¿cierto? En diferentes épocas, como tú contabas, y sin embargo, es falta este conocimiento. Me estoy muy feliz de que la iglesia en Puerto Montt se haya abierto a escucharte, porque el Señor te da una honra como persona, como su hijo. Dios también te da una honra. Tú eres mi hijo amado, dice el Señor, ¿verdad? Y tú eres una persona muy, pero muy inteligente, ¿sabes? Dentro de todo este espectro autista de Asperger, como pueda llamarse, igual eres muy inteligente. Y creo también que como tú ya estás casado y tú tienes dos hijos que están pequeños todavía y tienes una esposa, cuéntame cómo es vivir ahí con ellos, porque la vida de matrimonio también y la vida familiar a veces también tiene su cosa positiva, su lado A y su lado B. Entonces, Eh, cómo es vivir así para ti? es muy interesante la pregunta, porque depende de a quién le preguntes en la familia, vas a tener una respuesta u otra. Para mí es una alegría, aunque mi rostro no refleje que estoy contento, que disfruto de ellos. Si bien es cierto, el mismo síndrome de Asperger, eh, sus características me hacen ser una persona que busque más la soledad, que me guste, que no me detesto los gritos, detesto mucho el confrontamiento, me desespera. Entonces muchas veces yo puedo reaccionar de una manera osca, de una manera dura, pero no significa que no ame a mis hijos o a mi esposa. Significa solamente que no puedo soportar tal nivel de estrés. Así es que para mí, muchas veces trato de evitar cuando los niños juegan, gritan, eh, quiero estar lo más reposado posible, pero lamentablemente en familia eso es difícil. Para ellos también se les genera el conflicto de que quieren estar con el papá, quieren compartir con el papá, mi esposa quiere estar conmigo, quiere compartir sus propias cosas, pero muchas veces también para ellos es difícil por mi carácter, por mi forma de reaccionar, porque mientras ellos me buscan, yo suelo evitarlo, pero hay momentos en los cuales concordamos. Por ejemplo, no es que estemos todo el día pegados, pero sí nos demostramos nuestro amor, nuestro cariño,
Yo soy, en palabras de mi esposa, muy buen papá, muy buen esposo, pero obviamente hay muchísimas cosas, por ejemplo, que yo no hago que sí las hace mi esposa. Y yo me siento bendecido por eso, porque ella es el complemento de aquellas cosas que yo no puedo hacer o que me cuestan hacer y las hace ella. Y recíprocamente, yo soy el complemento para ella de que yo soy capaz de tomar el control de ciertas cosas que para ella son más trabajo, entonces las hago yo. Por ejemplo, si todos comen y nadie lava su loza, ¿dónde crees que va a parar toda esa loza? A la cocina, apiñada en una ruma de loza que nadie quiere hacerse responsable de la. Si yo veo que a mi esposa realmente no le va a agradar eso, lo hago yo. Y siempre lo hago, o la gran mayoría de las veces, porque lo hago por amor. Más que porque no quiero un desorden, lo hago por amor. Y ellos hacen lo mismo conmigo. Y también me respetan en esas áreas de mi vida. ¿Somos una familia normal? No lo sé. ¿Qué es normal? Todos sufrimos las mismas cosas, pero las vivimos de maneras diferentes. Eh, Nos cansamos cuando trabajamos, llegamos, queremos descansar, ver una película, ver un partido de fútbol, de básquetbol, de lo que nos guste, queremos salir. Bueno, en mi caso personal a mí no me gusta salir mucho, soy un poco fome en eso. Eh, en mi área de confort me gusta estar más en casa, aunque si me preguntan, ¿quieres salir? Sí, pero me gusta viajar. No me gusta salir así por salir, compartir con los amigos, asado. eh, no, para mí mi zona de confort es estar en casa y estar con mi familia, con mis hijos, aunque muchas veces, como les digo, busque yo mi soledad o cuando se generan esas disputas de hermanos, me genera estrés. Pero es una vida como cualquier familia, simplemente que tenemos que aprender a reconocer aquellos aspectos de nuestra vida, de nuestro carácter, de las cosas que nos causan problemas, para lidiar con eso, trabajar en eso y tratar de evitarlo, por el bien de nosotros mismos. Muy interesante lo que tú nos cuentas acerca de tu vida familiar. El hecho de que la mucha bulla, mucha gente, muchas palabras que hablan en voz fuerte o no puede producirte tanto estrés que tú prefieres, como tú dices, tu zona de confort. Y es realmente, creo que también me imagino, que yo antes escuché y me imagino toda la bulla de los autos y de todas las cosas de la gente. Y ahora que estoy en tanto silencio, tantos años, resulta que a mí no me produce estrés. Por ejemplo, en mi sordera, yo veo a la gente y esa gente a mí me ayuda a estar sociable. Pero si estoy en soledad, estoy muy sola y no puedo. Sin embargo, en tu situación de persona con Asperger es al revés. Eso es muy, pero muy interesante. Me gustaría saber también qué pasa en tu día laboral, porque tú tienes que estar con jefes, con compañeros, o tu trabajo es más bien solitario. Bueno, aquí está de lleno la interacción social. Y cuando digo interacción social, es justamente uno de los aspectos fundamentales por cómo se revela a la sociedad el síndrome de Asperger. Eh, Usualmente puedo trabajar sin mayor inconveniente porque mi área de trabajo es en el departamento de ingeniería del astillero de Detroit y estamos cada uno trabajando en nuestros propios computadores, pero interactuamos normalmente como cualquier compañero de trabajo. ¿Sabes qué? Necesito este archivo. Oye, ¿me puedes ayudar con esto? Oye, ya tengo la información. Toma, te la paso. Claro, es un trabajo normal, pero hay momentos en los cuales lo que yo digo puede no encajar directamente con el sentido de la conversación que se está llevando o lo que para mí podría ser
un humor, como nosotros le llamamos en Chile, una talla, para la otra persona no. Y me pasó en un momento con un supervisor que fue a consultar por una información que estaba en uno de los planos que tenía que trabajar él, y yo le hice un comentario en forma eh, de una talla normal de la oficina, del grupo de trabajo con el que estoy permanentemente. Y le dije, ¿y usted no sabe leer? Yo nunca había tenido la oportunidad de conversar con ese supervisor, porque para nosotros estaba claro lo que decía el plano, pero para el supervisor no. Entonces él fue a consultar una pregunta válida de carácter laboral que tenía que solucionar con el personal en terreno. Entonces mi comentario, que para nosotros era un humor de oficina, de entre un grupo muy cerrado de personas, fue un golpe muy duro al supervisor. Y él se molestó muchísimo conmigo. Tanto así que me sentí horrible porque me di cuenta de que mi humor fue inapropiado y fue obviamente muy mal comprendido. Y mis colegas después me lo hicieron saber. Me tomó una semana más o menos encontrar las palabras adecuadas y el momento adecuado en el cual pudimos concertar, juntarnos y conversar. Y le expliqué obviamente que no era mi intención hacerle sentir mal ni ofenderle. Pero ese tipo de cosas suceden y obviamente tengo que trabajar en ello. He aprendido a reconocer cuándo es apropiado una talla, cuándo es apropiado mejor callar, porque de lo contrario permanentemente voy a estar viviendo este mismo tipo de situación y no son para nada agradables. Lo mismo me pasa con mi jefe, con quien trabajo directamente. Eh, Muchas veces lo que yo les puedo decir eh, como algo, entre comillas, jocoso o de carácter humor, puede no ser bien recibido por él, porque lo dije en un momento inapropiado, tal vez no debería haberlo dicho porque debo considerar que él es mi jefe y que le debo respeto, pero ese tipo de cosas son las que más me traen problemas a la hora de hablar con libertad. Si me preguntan algo específico, un detalle, un cálculo, algo, no hay problema. Pero cuando me doy con la libertad de hablar, es cuando tengo que tener la mayor precaución. Me imagino. Hay que tener mucho cuidado, entonces, para hablar con los jefes. Muy bien, querido amigo. Cuénteme algo también. ¿Crees tú que existe inclusión e integración tanto en el área laboral como en la sociedad desde tu punto de vista? ¿Existe la inclusión? Para mí, bueno, yo voy a ser muy simplista en los conceptos, porque obviamente no soy alguien que maneje con expertise estos dos términos, que por lo que estuve buscando hay algunas pequeñas diferencias, pero sí hay en algunos casos. Para otros, todavía estamos al debe. En el hecho de tener que hablar de la inclusión laboral, por ejemplo, yo no he tenido mayores dificultades de que me reciban. Por ejemplo, llevo ya bastante tiempo trabajando en Detroit, pero yo, por ejemplo, nunca entré buscando trabajo diciendo, oye, yo soy una persona con síndrome de Asperger, denme la posibilidad de trabajar, no me pongan problemas. No, yo entré como cualquier persona que necesita trabajar. eh, Nos conocemos como ingenieros navales, salimos prácticamente todos de la misma casa de estudio,
y que obviamente hay un reconocimiento académico y por lo tanto también nos vemos como pares, independiente de que tenemos habilidades distintas. Hay algunos colegas que son mucho más hábiles en algunas áreas que en otras. Eh, pero finalmente somos un equipo de trabajo y así fue como yo ingresé a Detroit. Así me vieron como una persona que pueda aportar en el desarrollo de los proyectos y que obviamente cuando yo entré, yo no llegué sabiendo todo el bagaje ingenieril que muchos colegas antiguos tienen. Yo entré como un ingenierillo, una persona joven con, con mucho ánimo de trabajar que obviamente puede aportar en algo. Y así lo he hecho. Ahora bien, desde el punto de vista de mis compañeros de trabajo, con quienes estoy ya bastantes años, ellos han aprendido a quererme, a apreciarme, ellos han aprendido también a conocerme. Y en unas palabras, en algún momento, un colega con el que siempre comparto y que me moviliza también, nos vamos juntos a trabajar y nos volvemos juntos, él me dijo, también hay que tener mucha empatía, hablando directamente conmigo, porque obviamente él tiene un corazón muy especial, es una persona muy especial y tiene una forma de ver la vida también bien particular. Eh, yo le caigo en gracia, eso no cabe duda. Y siento personalmente que Dios ha sido muy bueno colocándome en un trabajo donde mis compañeros me aprecian. Sé que hay muchas personas con síndrome de Asperger que todavía tienen muchísimas dificultades para poder ser incluidas en la sociedad, sobre todo en la parte laboral, porque este problema de interacción social es muy fuerte en algunas personas más que en otras. Y no tan solamente eso, sino que el hecho de, a ver, hay muchas características que están establecidas dentro eh, de las listas de diagnóstico, por decirlo así, donde tú puedes ir viendo en las distintas áreas de la persona cómo se desenvuelve, qué se puede esperar o cómo reacciona, qué nivel cognitivo tiene. Entonces, es difícil poder encontrar una persona con síndrome de Asperger igual que otra. Lo mismo pasa con el autismo y pasa igual en todas las circunstancias de la vida. Pero hay ciertas características que tú puedes evidenciar más en unas que en otras. Por ejemplo, en el autismo clásico o en el autismo en general, hay un problema de lenguaje, un retraso en el lenguaje. No sucede así con el síndrome de Asperger y ese es uno de los puntos claves para poder diferenciarlo entre el autismo y el síndrome de Asperger. Y ambos pertenecen al trastorno de espectro autista. Pero en el ámbito de las listas de, por ejemplo, de verificación de características de un Asperger, tú puedes encontrar que hay personas que tienen un sentido sensorial muy agudo, muy alto, ya sea que le molestan los ruidos, le molestan ciertos colores. Por ejemplo, en mi caso personal, cuando yo era pequeño, me molestaba muchísimo y tenía terror a la voz, a una voz pero específica, un tono suave y seco. Sentía pavor, como que tenía miedo, como que alguien me viniera a hacer algo. Finalmente, va a depender mucho de la persona y del apoyo que tenga. Por eso que es importante el diagnóstico temprano. Hoy en día, y me voy a acuñar un poquito de lo que estamos conversando para concluir una pregunta anterior, el diagnóstico tardío se da sobre todo porque todavía es difícil poder caracterizar a una persona con síndrome de Asperger, porque no es una norma para todos. Tú te vas a comportar así, 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 así. No, estas son tus características que te definen y todos son así. No existe eso. Hay algunas personas que pasan mucho más desapercibidas que otras. Por eso que hay muchos adultos que aún no han sido pesquisados, que no han sido diagnosticados.
yo tuve, entre comillas, la fortuna, la bendición de poder eh, conocer personas maravillosas que trabajaban en el ámbito de la discapacidad y que sabían que había algo extraño en mí, pero no se atrevían a decírmelo. Finalmente, cuando lo conversamos, ellos mismos me guiaron a las personas que finalmente dieron con la confirmación del diagnóstico. No todas las personas tienen la misma posibilidad. Me siento bendecido por ellas. Son muy buenas personas que mantenemos una amistad de hace muchos años ya. Pero la inclusión en sí no es tan fácil como quisiéramos, porque hay mucho aún desconocimiento. Nadie quiere tener, es como que la discapacidad fuera una enfermedad que todos quieren correr. Mira, eh, es como cuando jugábamos, cuando niños, a la chola, y todos corrían porque nadie quería llevarla. Pero finalmente la discapacidad puede venir, como yo decía en algún momento, en cualquier momento de nuestra vida, ya sea un accidente, una enfermedad, puede venir hasta los momentos más felices de la vida. De repente se truncan tus planes y todo tiene que comenzar de nuevo. Por eso nos falta mucho. Hay muchas personas que ven como alejado el síndrome de Asperger, el autismo y cualquier otra enfermedad, patología o discapacidad. Pero, pero estamos progresando. Cada día, por ejemplo, hay más colegios que están atendiendo a niños con necesidades específicamente de inclusión, sobre todo aquellos que tienen problemas de retraso del lenguaje, problemas, el mismo autismo. Conozco una familia que ha vivido muchos años tratando de encontrar un colegio para sus hijos y lo han logrado, pero después de muchísimo trabajo, de mucho tratamiento. Por ejemplo, hay una pregunta que no sé si la tienes tú en lista, pero tiene que ver mucho con cómo ayudamos a las personas con discapacidad, en este caso, síndrome de Asperger. No es fácil porque, como les decía yo, depende mucho de que podamos encontrar personas capacitadas que tengan el conocimiento acabado sobre este tema. No da lo mismo ir a un psiquiatra o a un neurocirujano o un neurólogo en realidad, que son los que más se trabajan para pesquisar estos tipos de trastornos en niños. Pero también puedes ir a muy buenos terapeutas, a muy buenos psicólogos que sí tienen la expertise. Pero finalmente, para la gran mayoría de las personas que enfrentan el autismo o el espectro autista, es una procesión larga, después de muchos exámenes, después de muchas citas con profesionales que ven las distintas áreas del desarrollo, que te van a apoyar de una u otra manera. Y una vez que tú llegues al diagnóstico, ya es más fácil poder saber hacia dónde puedes dirigir la búsqueda de ayuda. Pero hoy en día, no en mi, como no me pasó, como fue en mi caso personal, que no había información, hoy en día hay muchísimos más profesionales capacitados. Es más fácil hoy en día porque incluso los profesores también están interesados en conocer un poco más sobre esto y están trabajando más en la inclusión en los colegios. Ahora, ¿hay leyes? Sí, pero vamos progresando. Así es que no hay que perder la esperanza. Un diagnóstico no termina tu vida. Un diagnóstico es el comienzo para volver a empezar, para desarrollarte, para buscar la mejor potencialidad de tu propio ser. Querido Jorge, muy interesante todo lo que nos estás contando sobre lo que es vivir realmente con este síndrome de Asperger. Me gustaría saber si dentro de todo este proceso que tú has vivido, Dios te ha hablado a tu vida, te ha mostrado qué es el propósito de Él en tu vida como algo especial. Finalmente,
no es solamente una oportunidad en la cual Dios me ha hablado. Dios se ha manifestado de maneras muy hermosas en mi vida. Me ha dado la posibilidad de conocer maravillosas personas en distintos lugares donde yo he estado. Me ha bendecido muchísimo, pero hace un momento atrás se me vino a la mente un versículo que aclara perfectamente el trato que Dios ha tenido conmigo. Y ese tú lo puedes ver en Jeremías 31:3. Dice, desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Dios es maravilloso. Estoy extremadamente agradecido con Dios por su amor, por aceptarme tal como soy, por crearme. Y Él tiene un propósito. Muchísimas veces he llorado, pero no conozco los planes finales de Dios para mi vida. Lo único que yo siempre le digo, quiero ser de bendición a muchos. Y eso es lo que yo también quiero lograr cada vez que doy mi testimonio, cada vez que puedo conversar sobre lo que es el síndrome de Asperger. O simplemente muchas veces poder escuchar a aquellas personas que se sienten como yo, que se sienten como yo me sentía antes y poderles ayudar. Muy hermoso, hermoso realmente estas palabras. Con eterno amor te he amado, dice el Señor, y es así para ti y para cada uno de nosotros que estamos presentes en este programa. ¿Cuál sería la frase de motivación que nos darías como que estas personas que están presentes y todos nosotros que estamos aquí en esta noche? ¿Qué palabra de motivación nos darás? Voy a tratar de ser lo más preciso. Un diagnóstico no te define. No vas a ser ni mejor ni peor persona por eso. El diagnóstico te va a ayudar, pero un síndrome de Asperger, un autismo, no es una enfermedad, es una condición de vida. Y el trabajo que tenemos que hacer es precisamente conocer en qué consiste esta condición de vida. Luchar, no darse por vencido. Hay muchísimas posibilidades para poder desarrollarse. Cada uno es una persona maravillosa, la cual el mundo tiene que conocer. Por favor, continúa adelante. No pienses que todo se acabó con el diagnóstico. Todos tenemos algo muy hermoso que poder entregar y que los demás deben conocer. Nosotros somos parte de este mundo, nacimos con un propósito y tenemos que también prestarnos para que ese propósito pueda ser cumplido en nosotros. Así es que no se desesperen, no se angustien. Hoy en día hay muchas más posibilidades de salir adelante que antes de lo que significaba el síndrome de Asperger hace 40 años o muchos más. Hoy en día hay mayores herramientas, tanto a nivel social como a nivel educacional, para poder salir adelante. Así es que no se ha acabado nada, es un nuevo comienzo, toma mucha fuerza y esperanza. Dios te bendiga. Muy bien, muchísimas gracias, estimado Jorge. Ha sido un placer conocer una parte de tu vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros y entregarnos tantas herramientas de bien para poder seguir adelante. Así que nuestro mensaje de esta noche es: no te desesperes, sigue adelante, que Dios tiene un propósito en tu vida. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noche. Recuerde poner que le gusta el canal de YouTube Sin Ruido con Marisol Zárate. Los invito a que puedan suscribirse a mi canal de YouTube Sin Ruido Marisol Zárate. Ponga que le gusta, suscríbase y comparta con otros para que lleguemos a muchos corazones. También ponga que le gusta la página de Covife por Facebook. Muchas gracias y bienvenidos hasta el próximo jueves.